Hola. ¿Qué tal amigos y suscriptores del YouTube? El día de hoy hablaremos del acontecimiento que causó el hallazgo de un pez poco o casi nada conocido como lo es el enigmático pez remo en playas mexicanas, específicamente en Cozumel, Quintana Roo, México. Así que sin más preámbulos vamos directo al grano. Comencemos. La cultura japonesa está llena de misticismo. Una creencia popular de la nación oriental asegura por ejemplo que el pez de remo gigante conocido como el rey de los arenques es arrojado a la playa por la marea para anticipar un desastre natural. Uno de estos especímenes ha sido encontrado en la bahía de Póster en la región rusa de Primorie, sorprendiendo a propios y extraños de los habitantes del lugar. Se trata del primer hallazgo de esa especie en la región rusa, ya que la misma no tiene registros en aguas rusas, por lo que su presencia es un hallazgo excepcional. El alargado pez será incluido en los libros de referencias como una nueva especie de la fauna rusa. Este animal, cuyo nombre científico es Regalecus glesne, Warfish, como se le conoce en los Estados Unidos, habita en aguas cálidas del Pacífico, Atlántico e Índico a profundidades de hasta 1 kilómetro. Es considerado el pez óseo más largo del mundo y su medida promedio es de 3 metros de largo. El primer ejemplar de esta especie fue observado en 1772 por el biólogo noruego Peter Ascanius. El pez remo más grande encontrado tenía unos 10 metros de largo y un peso de unos 270 kilos, aunque existen registros confirmados de ejemplares de 11 metros y reportes sin confirmar de otros que alcanzaron los 17 metros. Su apodo del rey se debe a los alargados radios de sus aletas sobre la cabeza, que forman una especie de crestas, semejante a una corona. Se dice que más de una decena de estos ejemplares fue arrojada por la marea sobre las costas niponas poco antes del devastador terremoto de Fukushima en febrero. El hallazgo de otros 2 peces remo por pescadores de Okinawa provocó el temor de otro desastre natural entre los pobladores locales. Existen 2 opciones para creer: una que en realidad sí se trata de una especie de predicción o premonición y se debería tomar las medidas de prevención necesarias, o 2, que se trata de otra consecuencia más de los cambios que se producen por el calentamiento global. En la cultura japonesa estos peces sables son símbolo de eventos naturales. En esta ocasión el ejemplar apareció en la isla Cozumel, en México, y los pobladores temen que se llegará a presentar alguna catástrofe. Lo que se conoce de esta especie de peces remo o peces sable es que se trata de animales que pueden medir más de 15 metros de largo. En este caso particular medía 6 metros. Este tipo de pez vive en aguas profundas. En Japón se le conoce como Ryugu no Tsukaya en japonés, que significa mensajero del palacio del dios del mar, y la leyenda dice que se amontonan en las costas antes de que se presenten maremotos o tsunamis. Entre los peces vertebrados, el pez remo Regalecus glesne se conoce como el más largo. Su peculiar cuerpo en forma de listón puede alcanzar los 8 metros, si bien el récord Guinness lo tiene uno de 11 metros. Se distinguen estos peces por no tener escamas, su color metálico y aletas que van desde los tonos rosa al rojo. Su aleta dorsal corre a lo largo de todo el cuerpo, pero no tienen aleta anal. Las aletas pélvicas y caudales tienen pequeñas espinas que se proyectan lateralmente. Su cabeza es cóncava y tiene una boca protráctil, característica de los lampriformes. Los peces remo se alimentan de zooplancton. Los Regalecus glesne se desplazan ondulando la aleta dorsal y sosteniendo el cuerpo perpendicularmente a la superficie, es decir, en posición vertical. Los peces remo se encuentran en todas las aguas tropicales del mundo. Se cree que habitan a profundidades de entre los 20 y 1000 metros, mas sin embargo, algunas veces se les ha visto en la superficie, y quizá, muy probablemente, esto haya contribuido en gran medida a las leyendas de las serpientes marinas que relataban los piratas de la época. Los lugareños niponeses creían que los avistamientos de estos peces remo delgados, aplanados y con cresta presagiaron el tsunami en el año 2011, cuando más de 20,000 personas murieron por los devastadores efectos de la naturaleza. El pez remo puede llegar a medir más de 15 metros. Este, que apareció en Cozumel, tenía una longitud de 6 metros.
Las personas adultas que tienen noción sobre este espécimen dicen que la mala calidad de su carne provoca que el pez remo no tenga un valor comercial, pero también relatan que la aparición de esta especie es el presagio de una desgracia, pues cada vez que uno de estos peces aparece, las regiones cercanas sufren las consecuencias devastadoras. La mitología japonesa relaciona a esta especie con la serpiente marina llamada Namazu. Según cuentan, ella vive debajo de la isla de Japón y cuando sube a la superficie es porque se avecina un evento o desastre natural en Japón, despierta el temor de la llegada de un terremoto o tsunami. Según la creencia tradicional niponesa, si aparecen muchos peces remo en la superficie, esto podría ser señal de que un terremoto inminente está por llegar. El pez remo otra vez es protagonista, presagia el terremoto que sacudió la capital de Oaxaca, México, coincidencia o no, pero pues parece que sí, porque no es la primera vez que aparece este peculiar pez y días posteriores pasa algún desastre natural. Se sabe por anteriores acontecimientos, que han aparecido previamente. Lo cierto es que algo sucede con estos animales cada vez que salen a la superficie y a pesar de que los científicos digan que no hay pruebas suficientes y contundentes, sí que hay estudios que lo corroboran. Pescadores cozumeleños reportan que aparece ejemplar de pez Regalecus glesne, mejor conocido como pez remo en la isla de Cozumel. Lugareños señalan que sus abuelos recordaban que las apariciones de estos peces casi siempre traían desgracias a las localidades. Esperemos que no sea el caso. En un reportaje realizado por Japan Times, se defiende que esta teoría del folclore niponés sí podría tener una base científica, aunque aún no se ha explorado a fondo. De hecho, no son peligrosos para la gente, dio a conocer una importante cadena televisora de paga de los Estados Unidos, documental en el que también se informó que se trata de una especie de peces que se alimentan de plancton pequeño, crustáceos y calamares. A decir verdad, ni siquiera tienen dientes reales, son una especie de estructuras más endebles llamadas branquiespinas, y son quienes hacen la función de dientes, para atrapar pequeños organismos. El pez remo es reconocido por carecer de escamas, a diferencia de muchos peces óseos, y en la superficie de estos su piel es suave y tersa. Es cada vez más común encontrar peces remo en las playas. El pez remo, también conocido como Regalecus o pez del fin del mundo, provoca cierto temor, espanto por sus descomunales dimensiones. Algunas de estas especies pueden llegar a los 12 metros de longitud y pesar alrededor de 270 kgs. En enero del año 2019, un ejemplar de este pez remo de 3,5 metros de largo fue encontrado por un joven pescador en la ciudad japonesa de Maizuru, Kioto. Después, en febrero del año 2019, también aparecieron otros 2 ejemplares en las playas niponesas. Además de eso, también fue visto uno en Latinoamérica, específicamente en el Perú. Esas apariciones de los peces sable o peces remo han llamado mucho la atención de los investigadores y de los habitantes locales por la posible aparición de terremotos y tsunamis. El hecho de que la especie de pez remo aparezca en diversas partes del globo terráqueo aumenta la preocupación por el movimiento de las placas tectónicas del planeta, ya que estas son las causantes de los temblores en la Tierra. Pero, a todo esto del avistamiento del pez remo en las costas de Cozumel en junio del año 2020 en costas mexicanas, ¿será acaso la primera vez que este extraño espécimen es visto en playas mexicanas? Pues no. La mañana del 18 de enero del año 1994, en aguas del Océano Pacífico al sureste de Zihuatanejo, Guerrero, México, un pescador recolectó con ayuda de su gancho un pez remo moribundo que flotaba en la superficie marina. A pesar de su longitud, superior a los 4 metros, el animal no pesaba arriba de unos 30 kilos, pues su cuerpo tenía forma de cinta, de unos 40 centímetros de altura y solo unos 10 centímetros de ancho. Aunque sus ojos, un tanto grandes como los de un búho, resultaban impresionantes, su semblante causaba, hasta cierto punto, cierta gracia por la forma de su boca, relativamente pequeña, y por las espinas que sobresalían de su cabeza y le daban un cierto aire de gallo un tanto despeinado. Una vez en puerto, el espécimen hizo rápidamente las primeras planas de los periódicos locales. Cruza de tiburón y mantarraya. Monstruo marino nunca antes visto varado en las costas de Cozumel, escribió alguien, pero se equivocaba.
El extraño visitante marino, si bien recordaba un poco a las legendarias serpientes marinas gigantes, no era propiamente un monstruo alguno, sino más bien un pez de las profundidades llamado por los científicos Regalecus, conocido también como pez remo, sin relación alguna ni con los tiburones ni con las mantarrayas. Además, su presencia en el Pacífico mexicano ya había sido detectada previamente. Se sabía de una media docena de ejemplares de peces Regalecus en las últimas décadas, a veces se encontraban muertos en la playa, otras veces moribundos en alta mar. No era, pues, algo que se viera de todos los días, pero tampoco un fenómeno del todo nuevo. Ahora bien, en mayo del año 2005 y febrero del año 2006 un Regalecus fue capturado en Cozumel, y eso sí nunca se había visto. De hecho, es la primera vez que se registra esta especie de Regalecus en la vertiente del Atlántico o Caribe mexicano. El ejemplar Regalecus glesne del año 2005 lamentablemente fue desechado. Mas sin embargo, el dios Neptuno tuvo compasión y clemencia, puesto que las autoridades del Parque Marino Arrecifes de Cozumel, Quintana Roo, México lograron echar mano de un segundo individuo, ya que gracias a un buzo que lo encontró en Palancar y tuvo el buen juicio y la osadía de hacer lo que debe hacer quien quiera y sobre todo que tenga la suerte de localizar un organismo tan extraño como son los Regalecus. ¿Y qué hizo ese buzo? Pues conservarlo en hielo, para que pueda caber en una hielera ya que estos se pueden enrollar. Y notificar el hallazgo cuanto antes posible a las autoridades correspondientes del área protegida, quienes se encargarán de que el ejemplar, cabe destacar que es un verdadero tesoro científico, quede depositado en una colección biológica formal, como la del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, donde podrá ser examinado minuciosamente por especialistas en la materia. El pez remo, un célebre desconocido, como se puede imaginar, que no se sepa mucho sobre la vida de los Regalecus glesne, salvo que son peces mesopelágicos, es decir, que viven en mar abierto, lejos del fondo aunque también lejos de la superficie, más o menos a 1 kilómetro de profundidad, si bien en ocasiones se acercan a algunas decenas de metros de la superficie, y muy esporádicamente caen en las redes de los pescadores deportivos tanto de Australia y de los Estados Unidos. Se desconocen incluso aspectos tan básicos como su taxonomía, es decir, de cuántas especies diferentes está formado el género Regalecus. Todo mundo está de acuerdo en que hay una especie cosmopolita, Regalecus glesne, que es el más conocido, cuya especie está detectada desde Escandinavia hasta California, y desde Japón hasta Argelia, y tal vez otra especie más, Regalecus russelli, registrada solamente en el Pacífico Oriental. El ejemplar encontrado en Zihuatanejo, México fue considerado como un Regalecus quinoi y es el segundo espécimen conocido de dicha especie, descrita apenas en el año 1991 por el ictiólogo mexicano José Luis Castro Aguirre y hasta ahora capturada dicha especie solo en México. Sin embargo, otros expertos, como Tyson Roberts, consideran que el Regalecus quino y otras especies de Regalecus son simples variaciones del Regalecus glesne o Regalecus russelli. La decisión es difícil, en vista de la bajísima disponibilidad de ejemplares del Regalecus glesne para su estudio. Algunas colecciones ictiológicas presumen de tener especímenes de Regalecus. Empero, por su tamaño usualmente se conserva solo la cabeza, y en el resto del cuerpo hay características imprescindibles para identificar a las distintas especies del pez, por ejemplo el número de elementos óseos de la aleta dorsal, que corre desde la cabeza hasta la cola. Por su boca y dientes pequeños, se pensaba que los Regalecus se alimentan de crustáceos del zooplancton, lo cual se confirmó recientemente con la disección de 2 o 3 individuos, cuyos estómagos estaban llenos de los pequeños camarones llamados eufausidos. Los registros de Cozumel, Quintana Roo, México son poco usuales no solo por haber ocurrido en el Atlántico, sino porque la mayoría de los registros de los Regalecus han tenido lugar en aguas templadas o frías. Por otro lado, los avistamientos de estos peces remo suelen ocurrir entre marzo y junio, mientras que el segundo espécimen de Cozumel, México fue observado a principios de febrero. Se han discutido las causas de los mitos y leyendas que últimamente han llevado a estos peces al acercarse moribundos a las costas.
En el caso del pez remo de Zihuatanejo, Guerrero, México, días antes se habían sentido temblores frente a la costa guerrerense. Aunque es mera especulación y barra o coincidencia, es concebible que los movimientos telúricos hayan ocasionado la mezcla de masas de agua con temperaturas diferentes, lo que podría haber tenido efectos negativos sobre el equilibrio del Regalecus glesne. En el caso del pez remo varado en Cozumel, Quintana Roo, parece forzado a echarle la culpa al huracán Wilma, que golpeó la isla mucho después de ser capturado el ejemplar del año 2005, y meses antes de la captura del Regalecus del año 2006. El misterio viene a ser, entonces, un encanto adicional en esta histórica visita del Regalecus a tierras aztecas, específicamente a Cozumel, México. El pasado 11 de junio, pescadores de la isla de Cozumel en el estado de Quintana Roo en México reportaron la captura de un pez remo también llamado pez sable, y casi una semana y media después el terremoto, un sismo de 7,5 en la escala de Richter, que sacudió el sur de México y que cobró la pérdida de 8 vidas humanas, deslaves en varias carreteras, y el resto de los daños se reparten por unas 500 casas y 4 escuelas. Regresando al tema que nos compete del pez remo, la leyenda, que es muy conocida y antigua, es acerca de la cultura japonesa, donde se hace mención que estos peces Regalecus glesne son peces que avisan de tragedias naturales o maremotos, así que cuando este animal emerga a la superficie hay que estar atentos, porque cuando un pez remo emerge a la superficie, casi siempre a los días posteriores, o quizá en una semana siguiente, se produzca un sismo o temblor. El avistamiento de este extraño pez remo entre Cozumel y Playa del Carmen en junio 11 del año 2020. Según niponeses, predicen terremotos y barra o maremotos. Y es que unos pescadores cozumeleños capturaron un pez remo entre Cozumel y Playa del Carmen, Quintana Roo, México, y días después sucedió el sismo que sacudió la capital de Oaxaca en México. Como ya se ha mencionado, este espécimen de pez remo es un animal marino que habita en las profundidades del océano y que, de acuerdo con ciertas culturas de Asia, su aparición puede indicar la inminente llegada de tsunamis o terremotos. La bióloga Rachel Grant hizo una tesis sobre el comportamiento de los animales en los movimientos telúricos, y finalmente la NASA también admitió que el estrés de las rocas profundas produce cierta alteración biológica y nerviosa en algunos animales. No es de extrañar que estos peces remo sean un símbolo de mal augurio. Lo intrigante es que este animal, visto el 11 de junio en Cozumel, Quintana Roo, México, fue descubierto en un estado un tanto sosegado, casi muerto, es decir, este pez ya estaba afectado por algo. El caso es que el video grabado por los pescadores cozumeleños, que fue viralizado por las redes sociales por Machete Snap Cozumel Surf, inmediatamente fue asociado con el terremoto, que días después, afectó al estado de Oaxaca del 24 de junio del año 2020. Con esos casi 7,5 grados en la escala de Richter. En cualquier caso, la pregunta obligatoria es si en realidad estarán estos peces relacionados con los futuros sismos o tsunamis. Tanto en el maremoto del año 2011 en Japón como en otros acontecimientos, se han visto previamente los peces remo. Para cualquier persona que no esté familiarizado con el tema, esto es mera casualidad, pero lo único que no está todavía al 100% establecido es el tiempo que se tarda, desde que aparece este pez Regalecus, hasta que se produce el sismo maremoto. En el caso del pez remo de Cozumel, México, ha tardado casi una semana y media, pero cabe mencionar que previamente estuvo ahí el Regalecus glesne en playas aztecas. Para terminar, como ya se había mencionado en el citado video, que en la cultura japonesa el pez remo llamado Ryugu no Tsukei /o Namazuke significa mensajero del palacio del dios, era considerado como un monstruo marino con capacidad para convertirse en diferentes criaturas para avisar desgracias, y recientemente el canal de televisión Nippon Times ha defendido que esta teoría o mito o leyenda folclórica niponesa podría tener una base científica, así que cuando en alguna noticia aparezca este pez Regalecus podría significar que están avisando que se acerca, o un terremoto, o un maremoto. Ahora nos falta saber cuánto tiempo tenemos para que esos sucesos trasciendan. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.